Tengan todos un cordial saludo. En esta ocasión hablaremos de dos figuras legales contempladas en el Código Niña y Adolescente y consideradas además fundamentales para la restitución de un derecho fundamental que tiene esta población vulnerable, como es el derecho a la familia. Estas figuras legales son las denominadas filiación judicial y extinción de la autoridad materna y o paterna. Es importante aclarar que ambas figuras legales, es decir, tanto la filiación judicial como la extinción de autoridad materna y o paterna, recientemente han sufrido modificaciones a partir de la promulgación de la Ley 1168, denominada de abreviación procesal, para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de niñas, niños y adolescentes, que entró en vigencia en fecha 12 de abril de 2019. Entonces, las modificaciones sustancialmente afectan el procedimiento aplicable para ambas figuras legales, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, hablando específicamente de lo que es la filiación judicial, corresponde indicar primero que la filiación judicial tiene como fin el restituir un derecho fundamental, el cual es el derecho a la identidad que toda niña, niño y adolescente tiene. Para ello, recordaremos lo establecido en el artículo 109 del Código Niña, Niño, Adolescente, que establece que la niña, niño y adolescente tiene derecho a un nombre propio e individual, llevar dos apellidos, uno paterno y materno, o uno solo, ya sea de la madre o del padre, y otro convencional para completar los dos apellidos. Esto, obviamente, con la finalidad de evitar discriminación a la niña, niño o adolescente. Siguiendo el texto, o en su defecto, tener dos apellidos convencionales. La identidad de la niña, niño y adolescente, por supuesto que se haya llegado con la filiación, establecida además en nuestro código en el artículo 110, que establece que la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos. Entonces, cuando esta filiación está dada por ambos padres, pues, papá y mamá biológicos, estos tendrán derechos y responsabilidades con sus hijos, para con sus hijos. Pero, si esta filiación no va a ser otorgada por la madre y o el padre, como garantía de este derecho fundamental que es la identidad, el juez podrá darle a esta niña, niño o adolescente un nombre y un apellido o dos apellidos convencionales. A partir de esta figura, es decir, a partir de que el juez sea quien le confiera este nombre y apellidos convencional a la niña, niño y adolescente o adolescente, rompemos, terminamos con todo vínculo que pudiera haber existido entre la madre y o el padre biológicos con esta niña, niño o adolescente, cuya identidad va a ser restituida por el juez a través del proceso judicial denominado de filiación judicial. En ese entendido, el artículo 111 del Código establece cuáles son los presupuestos que deben considerarse para dar lugar a la filiación judicial. Y estos son: cuando no exista o se desconozca la identidad de la madre y del padre de la niña, niño o adolescente, y además la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya agotado todos los medios para identificar. En consecuencia, esta instancia, que es una instancia de protección,
tiene la obligación de demandar la filiación judicial ante la autoridad judicial correspondiente para que determine los nombres y apellidos convencionales de la niña, niño o adolescente. En la presente diapositiva advertirán ustedes un esquema en el cual se refleja cómo va a ser el procedimiento o cuál es el procedimiento actualmente establecido a partir de la modificación de la Ley 1168 a la Ley 548 Código Niño y Adolescente. Y establece esta modificación que quien tiene la obligación de iniciar el proceso judicial son las defensorías de la niñez y adolescencia. Y esto va claramente en concordancia con lo establecido por el artículo 111 del Código Niño y Adolescente, que establece también que son las defensorías de la niñez y adolescencia las llamadas por ley, las legitimadas para iniciar este trámite. Y la novedad que traen estas modificaciones a la ley es que debe hacerlo en un plazo de 48 horas. De 48 horas de transcurrido el plazo previsto por la ley para el acogimiento circunstancial de una niña y adolescente. Recordarán ustedes que el plazo establecido para el acogimiento circunstancial son de 30 días. Por lo tanto, transcurridos los 30 días, dentro de las 48 horas siguientes, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá presentar la demanda de filiación judicial en caso de que no hubiera podido realizar la filiación de la niña, niño, adolescente por los padres biológicos de este. La demanda deberá estar acompañada de 3 informes: un informe social, un informe psicológico y un informe médico, además de fotografías. 3 fotografías indica la disposición legal contenida en el artículo 235 del Código. Y únicamente establece que estas fotografías son para fines de registro. La novedad de estos informes, en específico del informe social, es que este informe debe acreditar que se efectuaron todos los esfuerzos necesarios para ubicar a la madre o padre. Además, deberán adjuntarse antecedentes pormenorizados del ingreso de la niña, niño o adolescente al acogimiento circunstancial. Se propone, y ustedes advertirán en el cuadro correspondiente, que también parte de los documentos a presentarse en la demanda se contemple el certificado de inscripción de nacimiento y o descendencia. ¿Por qué el certificado de inscripción de nacimiento? Porque este documento reflejará, y que va a ser emitido obviamente por el CERECI, el Servicio de Registro Cívico, acreditará que la filiación, es decir, el nacimiento de la niña, niño o adolescente de quien se demanda su filiación judicial, no ha sido registrado, por un lado. Y el certificado de descendencia también acreditará que el nacimiento de esta niña, niño o adolescente no ha sido registrado. ¿En qué caso? En los casos en los cuales en alguno de estos informes, el social o el psicológico, nos indiquen nombre, se identifique con sus nombres a la madre y o padre biológico. ¿Por qué se recomienda que se pueda presentar este documento? Porque en la práctica se ha advertido que en muchos informes, antes inclusive de las modificaciones realizadas por la Ley 1168, en muchos informes remitidos tanto por el área social como por el área psicológico para el inicio de este tipo de trámites, sí se identifican nombres de padre o madre o de ambos. Pero lamentablemente las instancias de protección no toman los recaudos necesarios
para poder realizar el reconocimiento por estos padres biológicos de sus hijos. Por lo tanto, los niños no cuentan oportunamente con la filiación otorgada por sus padres biológicos. Por esa razón es que se presume que tal vez los padres pueden o pudieron haber hecho el reconocimiento de sus hijos, es decir, registrar el nacimiento de sus hijos. Y como conocemos sus nombres, entonces, a fin de no incurrir en un doble registro del nacimiento de los niños, preferible solicitar el certificado de descendencia para ver si en algún momento estos padres pudieron haber registrado el nacimiento de sus hijos, de quienes se va a demandar la filiación. ¿No? Entonces, no es un requisito establecido en la ley, ¿no? Aclarar aquel aspecto. Sin embargo, para realmente saber si corresponde la demanda de filiación, es preferible agotar estas dos instancias para poder realmente iniciar el trámite. Posteriormente, una vez cumplidas las formalidades y acompañada la documentación establecida, recién se admite la demanda, ¿no? La novedad, nuevamente reitero, es que la ley ahora establece un plazo para que el juez se pronuncie respecto a la admisión de la demanda. Y es un plazo de 24 horas. Y en la misma resolución, además, el juez tiene el deber de señalar la audiencia de juicio correspondiente. Y este señalamiento debe realizarse dentro del plazo máximo de 5 días. Advertirán ustedes que en este cuadro en específico se habla de la publicación de un aviso. Publicación que no está contemplada de forma expresa en la normativa. ¿Y por qué se establece esta publicación? Recordarán ustedes que hasta antes de la vigencia de la ley 548 estuvo en vigencia la ley 2026, denominado como el Código Niño, Niña y Adolescente. Y esta figura legal que ahora la denominamos como filiación judicial estaba dispuesta o estaba denominada o era la que antes conocíamos como inexistencia de filiación. Y el procedimiento aplicable para esta figura legal implicaba la publicación de dos avisos. La publicación de dos avisos que contemplen únicamente que se está iniciando el trámite y la foto de la niña, niño o adolescente a quien se pretendía restituir el derecho a la identidad a través de este trámite. ¿Cuál era la finalidad de esta publicación? El hacer conocer, por un lado, la existencia del proceso a las personas y por otro lado que este aviso que va a publicitar el proceso sea de conocimiento de los familiares de esta niña o adolescente. No nos olvidemos que antes de definir la situación jurídica de la niña o adolescente y después hablar de la restitución del derecho a la familia, y en este caso ya va a ser por una familia sustituta, muy probablemente a través de un proceso de adopción, tenemos que garantizar la efectividad del derecho a la familia de esta niña, niño, adolescente, pero en primera instancia por su familia de origen. Entonces, la finalidad de este aviso justamente estaba encaminada a hacer conocer la existencia del trámite a la familia de origen de la niña, niño o adolescente. ¿Para qué? Para que ésta pueda personarse al proceso y reclame por su hija o hijo. Debemos tener en cuenta de que si bien hay muchas niñas, niños y adolescentes en centros de acogida,
Muchas veces estos están en estos centros, pero no porque sus padres realmente sean personas irresponsables, ¿no? Que no quieran saber de ellos. Se presenta cada situación en la vida de estas personas que hacen un momento de las mismas el que no pueden asumir el cuidado de sus hijos, pero no necesariamente porque no los quieran. Se han dado casos en la práctica cuyas madres, les comento un caso en particular, una madre que dejó a su hijo en un centro de acogida a los días de nacido porque no tenía cómo mantenerlo. Ella misma no tenía dónde vivir. Le habían ofrecido un trabajo para irse de costurera al Brasil y se fue, pero dejó al niño en un centro de acogida. Cuando ella retornó a Bolivia, a Cochabamba en específico, esta señora se enteró justamente de la existencia de un proceso que involucraba a su hijo o a su posible hijo y se apersonó al trámite. Ella se apersonó conociendo la fecha de audiencia, se apersonó, se presentó en la audiencia y dijo: mi hijo tenía una característica especial en la cabecita y este niño tiene, porque se visualizaba en la foto que se había publicado en el aviso del trámite. Entonces, los representantes del CDG, que antes eran la instancia legitimada también para poder demandar este tipo de trámite, hasta antes de la ley 548, indicó que no estaba segura de que fuese así. Entonces solicitó se haga una prueba de ADN. Por lo tanto, se difirió la audiencia. Para la audiencia llegó, ya se tenía la prueba resultante del examen de ADN. Y antes de que se abra el sobre con el resultado, justamente se presentó en ese acto procesal personal del centro de acogida y ellos proporcionaron fotografías que habían tomado al niño cuando fue dejado en el centro de acogida. Se mostró esas fotos a la mamá, a la supuesta mamá, y ella inmediatamente dijo: es mi hijo, esa es su mantita, yo le he dejado con su mantita, su chompita. Describió al niño tal cual se lo veía en la foto. Bueno, se abrió el sobre y el resultado indicaba de que esta señora era 99.9999, era con probabilidad la madre. Era la mamá. Entonces, realmente en ese caso se cumplió el objetivo de la publicación del aviso, que era hacer conocer en este caso a la madre biológica de la existencia del trámite, lo cual permitió que ella se apersone oportunamente al proceso y reclame por su niño. Y bueno, ya después se asumieron las medidas de protección correspondientes y este niño fue reintegrado con su madre, bajo la responsabilidad de su madre. Ese era el sentido o el espíritu, en realidad, de poder contar con las fotografías de los niños para publicarlos. Y la ley 548, antes de estas modificaciones, en realidad ya no se pronunciaba respecto a la publicación de los avisos, pero sí contemplaba que como parte de los requisitos se remitieran fotografías, 3 fotografías de los niños del momento que fueron acogidos y 3 fotografías actuales. Entonces, en función a lo establecido por el artículo 49 del decreto reglamentario del Código, se dispuso que se realicen las publicaciones de los avisos. ¿Por qué? Porque el interés de este niño
el interés superior de este niño, primero está en que sean sus familiares quienes le den su filiación, la familia de origen quien le dé la filiación correspondiente y por lo tanto quien le restituya este derecho que hasta ese momento puede estar siendo vulnerado, que es su derecho a vivir con su familia, pero primero con su familia de origen antes de hablar de una familia sustituta. Y lo mismo, bueno, y ahora con las modificaciones que se realizaron a la ley, a partir de la ley 1168, se establece que estas fotografías son para registro, haciendo una interpretación de las normas contenidas en el código como en el reglamento, concluimos que es importante que exista este aviso. No serán 2 avisos, pero puede ser un aviso que realmente garantice y por el cual se efectivice el derecho fundamental de esta niña, niño o adolescente a recibir la filiación de sus padres, de su familia de origen y a poder vivir con ellos, con su familia de origen, antes de hablar de una familia sustituta y, por supuesto, antes de hablar de una filiación judicial, por la cual, como había indicado anteriormente, rompemos todo vínculo jurídico que esta niña, niño o adolescente pudiera tener con su padre y o madre. Entonces, en función a estas disposiciones y a lo que establece el principio del interés superior del niño, debemos necesariamente publicar el aviso. Y este aviso tiene que ser un solo aviso. ¿Por qué? Porque el procedimiento establecido para este trámite, como indicaba hace un momento, establece claramente que el juez deberá admitir la demanda en el plazo de 24 horas y deberá señalar además la audiencia de juicio a desarrollarse en un plazo máximo de 5 días. Entonces, antes de la celebración de esta audiencia, tendrá que realizarse la publicación de este aviso. Y como es un tiempo tan corto, se recomienda que por lo menos se realice la publicación de un aviso que pueda ser publicado por lo menos 24 horas antes del día de la audiencia de juicio. Además que debemos también establecer que en ese lapso de tiempo, es decir, desde la admisión hasta el día de la audiencia, el juez dispone de intervención del equipo técnico de su juzgado a fin de corroborar o complementar los informes que pudieron haber sido acompañados a momento de la demanda de la filiación, de presentar la demanda de filiación judicial. Sé que tal vez pueden decir, pero esto no está previsto en la ley, pero vuelvo a reiterar la finalidad de estas publicaciones, que algo que se olvidó el legislador lamentablemente, es que primero tenemos que velar en función al interés superior de la niña y adolescente que reciba su filiación por parte de su familia de origen, antes que lo haga el juez. Que se le restituya el derecho a vivir en familia, primero por su familia de origen, antes que el juez disponga la restitución de ese derecho por una familia sustituta. Eso está establecido en la Constitución Política del Estado, está establecido en el Código Niño y Adolescente, está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo tanto es plenamente justificable que se disponga la publicación de un aviso, de un solo aviso, antes de la audiencia de juicio. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a esta familia o a este familiar de la niña, niño o adolescente a que pueda personarse el día de la audiencia de juicio y pueda reclamar por esta hija o hijo, ¿no? Además, que es importante considerar que dentro del procedimiento mismo establecido en la norma, se habla de la audiencia de constatación. ¿Qué podemos constatar? Porque dice en esta audiencia
que está establecida en el artículo 237, se deberá verificar la presencia de familiares de la niña, adolescente. Si no hay familiares, dice esta disposición, opera la preclusión. Y por lo tanto el juez deberá emitir la sentencia correspondiente que será ejecutoriada. Verán ustedes que necesariamente tenemos que hacer la publicación del aviso porque si no, no existe congruencia con el paso siguiente, que es la audiencia de constatación. ¿Cómo yo puedo constatar que existe algún familiar si no le he hecho conocer por ningún medio que se está tramitando este proceso jurídico? Entonces, para entrar en coherencia con lo que dice la norma, además de lo indicado anteriormente en función al interés superior del niño, tendrá o estará plenamente justificado que sí se pueda publicar por lo menos un aviso del trámite. Bien, continuando. ¿Qué nos dice el procedimiento? Si no hay familiar, entonces el juez va a emitir la resolución correspondiente. Ojo, no es un procedimiento contencioso, es un procedimiento voluntario que tiene la finalidad de restituir un derecho fundamental, como es el derecho a la identidad, que tiene toda niña y adolescente. Por lo tanto, si no hay familiar que reclame por la niña y adolescente, opera la preclusión, el juez emite su sentencia y por lo tanto dispondrá la inscripción del nacimiento de la niña y adolescente, estableciendo la fecha y el lugar de su nacimiento, los nombres y apellidos de los padres convencionales. Y esta es una novedad, que se debe disponer que el certificado resultante, es decir, el certificado de nacimiento, será recogido en un plazo de 48 horas por personal que el juez, conocedor de la causa, disponga en su resolución. ¿Cuál es la finalidad de que se haya modificado la ley en ese sentido? Es decir, de que este certificado sea recogido por personal de juzgado. La finalidad es porque la ley prevé que concluido el trámite y obtenido el certificado de nacimiento, los datos generados deban ser subidos al Registro Único de Adopción Nacional e Internacional en un plazo de 48 horas. Esta responsabilidad está a cargo del secretario o la secretaria de los juzgados. ¿Cuál es la razón? La razón básicamente radica en que esta información, estando ya registrada en este Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, sirva para la restitución del derecho a la familia de esta niña o adolescente a través justamente de estos procedimientos, ¿no? De una adopción nacional o una adopción internacional. Ahora, ¿qué pasa en caso de que sí se presentara algún familiar de la niña o adolescente? Este familiar, según lo establecido por la normativa, deberá presentar documentación que acredite justamente que es familiar. Y si no cuenta, dice el artículo 237, si no cuenta con esta documentación, el juez podrá diferir la audiencia hasta 5 días más, ¿no? Tiempo en el cual el familiar tendrá que reunir la documentación respectiva para acreditar de que esta niña o adolescente de quien se está tramitando o de quien se estaba tramitando la filiación judicial es su padre. Verificada esta filiación, se emite obviamente la resolución correspondiente declarando improbada la demanda y en consecuencia el juez deberá asumir las medidas de protección correspondientes
Y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene la obligación de iniciar las acciones respectivas para la restitución de derechos de la niña y adolescente. Ojo, con ello no quiero que se entienda que la Defensoría va a iniciar un proceso a los familiares, al padre, a la madre o a los padres que se presenten por irresponsabilidad. No, al contrario, iniciar las acciones para la restitución de los derechos de los niños implica empezar a trabajar con la familia. ¿Para qué? Para que garanticemos la reintegración familiar de la niña y adolescente a su familia de origen. Verán ustedes, no solamente en esta figura legal, porque ya vamos a entrar a ver lo que es la extinción de la autoridad de la madre y o el padre, que si bien el legislador ha tenido al realizar estas modificaciones a la ley, ha buscado la restitución más rápida del derecho a la familia que tienen las niñas, niños y adolescentes, justamente afectando estas figuras legales. Sin embargo, en ese afán ha incurrido en algunas inobservancias, ¿no? Como es justamente la falta de la publicación del aviso, por cuanto en función a la publicación de este aviso recién se cumpliría la finalidad de la audiencia de constatación, que es verificar la presencia de familiares, ¿no? Y principalmente el de garantizar que esta niña y niño adolescente pueda vivir en primer lugar con su familia de origen, recibir la filiación de su padre o madre biológica antes de acudir a una filiación judicial y antes de restituir el derecho a la familia a través de una familia sustituta. Bien, ahora ingresamos a la figura legal de extinción de la autoridad de los padres, y para ello es importante recordar qué es la autoridad de los padres. Y de acuerdo al concepto establecido en el Código de la Familia, así como en el Código Niña y Niño Adolescente, se establece que es una función de carácter natural y jurídico que conlleva derechos y obligaciones en las relaciones entre la madre, padre y sus hijos e hijas. Esta autoridad es ejercida por ambos padres en igualdad de condiciones. Puede ser restringida temporal o definitivamente mediante determinación emitida por autoridad competente, cuando se demuestre la vulneración de los derechos de sus hijas e hijos que no han alcanzado la mayoría de edad. Esta definición de la autoridad de los padres es justamente de Nicolás Espejo Jácek, establece lo siguiente respecto a esta autoridad. Es preciso que se entienda que los niños, desde su nacimiento hasta alcanzar la mayoría de edad, son inevitablemente dependientes de otros, físicamente, emocionalmente y económicamente. Si han de sobrevivir y desarrollarse, los niños requieren cuidados, y estos cuidados se traducen en velar por darles atención, implica alimentarlos, vestirlos, proporcionarles un hogar, atenderles cuando están enfermos, garantizar su tratamiento médico, tomar decisiones sobre su crianza, asegurar su educación, proporcionar orientación moral y disciplina, protegerlo de los peligros, promover su bienestar físico y mental y promover su desarrollo social e intelectual. Me gusta esta definición porque realmente abarca muchas áreas. No es tan resumida como la definición que da el Código de las Familias como el Código Niña y Niño Adolescente, no haciéndonos comprender de que realmente esta autoridad se la ejerce desde el nacimiento, es más, desde el vientre, desde el desarrollo del vientre de los niños. Y no únicamente se limita a cuidados a cuidados que se traducen en brindar alimentación, vestimenta, a darles un techo, sino van más allá, ¿no? Como es la toma de decisiones respecto a la crianza, proporcionar orientación moral y disciplina, además a los hijos e hijas, promover su bienestar físico y mental. Entonces, únicamente no
la autoridad de los padres no se limita a la satisfacción de las necesidades materiales de los niños, sino van más allá, ¿no? Satisfacer las necesidades emocionales, espirituales, morales de los niños. De acuerdo a las modificaciones realizadas a la Ley 548 por la Ley 1168, se hace una discriminación entre las causales para determinar la extinción de la autoridad de los padres en dos grupos. Un grupo que no requieren de una audiencia, así está establecido en la ley, en un procedimiento sumarísimo, y de otro grupo que sí requieren de audiencia y se aplica un procedimiento especial, que vamos a ver un poquito más adelante, que de especial, por lo menos a criterio de quien les habla, únicamente tiene la reducción de plazo. Después no tiene nada más de especial. Al contrario, considero yo que es vulneratorio a derechos y garantías de los demandados y también de los niños. Empezamos entonces por las causales que no requieren de audiencia. Y entre estas causales están la muerte del último progenitor, la renuncia expresa de la autoridad ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por consentimiento justificado para fines de adopción, sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad entre 7 a 30 años por la comisión de delitos contra niñas y niños adolescentes, de infanticidio o de feminicidio, y la interdicción permanente declarada judicialmente. ¿Cuál es el procedimiento aplicable para estas causales? Para estas 5 causales. Conforme el esquema que podrán advertir en la presente diapositiva, el procedimiento es completamente sencillo. De acuerdo a lo establecido por el inciso I del artículo 188 del Código Niña y Adolescente, son nuevamente las defensorías de la niñez quienes deberán presentar la demanda de extinción de autoridad materna y o paterna, también dentro del plazo de 48 horas, ¿no? Este plazo que se computa a partir del vencimiento del plazo para la figura legal de acogimiento circunstancial, al igual que en la filiación judicial, como se indicó hace un momento. La filiación judicial, perdón, el acogimiento circunstancial tiene un plazo de duración de 30 días. Entonces, concluido este plazo, dentro de las 48 horas siguientes, la Defensoría debe presentar la demanda de extinción de la autoridad materna y o paterna. Obviamente, adjuntando los documentos correspondientes. En primera instancia deberá acompañar el certificado de nacimiento que acredite la filiación materna y o paterna. Y por lo tanto, la legitimidad pasiva de los demandados, o del demandado o de los demandados. El juez, una vez que además deberá presentar informes biopsicosociales actualizados de la niña, niño, adolescente. ¿Por qué? Porque es importante conocer la situación por la cual han atravesado estos niños, esta niña, niño o adolescente, y que además sirva para que se registre en el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional. ¿Por qué? Porque al igual que la filiación judicial, una vez que se concluye el trámite, esta información es subida a este registro también en un plazo de 48 horas. Además de estos informes biopsicosociales, por supuesto que deberá presentarse la documentación correspondiente que acredite la existencia de la causal invocada para el trámite. Por ejemplo, si se demanda la extinción de la autoridad materna y o paterna por muerte del último progenitor, tendrán pues que acompañar el certificado de defunción de ese progenitor. Ahora, si la causal invocada es la renuncia
expresa de la autoridad ante la Defensoría por consentimiento justificado para fines de adopción, tendrán que presentar el acta de renuncia de esta autoridad. Y me paro en esta causal justamente en la renuncia expresa. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras causales contempladas en el parágrafo 1 del código del artículo 47, es la única causal que no se presenta en el plazo de 48 horas, sino dentro de los 5 días siguientes a haberse suscrito el acta de renuncia de sus dependencias. ¿Por qué este plazo? Dirán, ¿por qué es más amplio el plazo? Porque la característica de esta causal es que la renuncia que va a otorgar el padre, la madre biológicos o ambos padres biológicos reúnan los siguientes requisitos, establecidos además en el artículo 48 del Código Niña, Niño, Adolescente, que establece con relación a la renuncia que el consentimiento justificado para fines de adopción debe ser otorgado en estado de lucidez, sin que medie presión, promesa de pago ni compensación, y con el completo conocimiento sobre las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas de la decisión. Por lo tanto, es importante que se realicen valoraciones biopsicosociales de quien va a renunciar a su autoridad, para que recién la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pueda suscribir el acta de renuncia. Suscrita el acta de renuncia, recién dentro de los 5 días siguientes podrá presentar la demanda únicamente por esta causal. Después las otras causales deberán ser presentadas, obviamente acompañando la documentación que acredite la existencia de las mismas, dentro del plazo de 48 horas de vencido el acogimiento circunstancial. Presentada esta documentación, el juez en una sola resolución deberá admitir la demanda y emitir la resolución correspondiente, determinando la extinción de la autoridad materna y o paterna. Esta resolución deberá ser emitida en un plazo de 72 horas. Las modificaciones nos dicen que no existe recurso ulterior contra esta resolución y por lo tanto debe registrarse la misma en el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional en el plazo de 48 horas. Nuevamente, quien es encargado o responsable de hacer esto es el secretario o secretaria del juzgado. Bien, finalmente hablamos del procedimiento especial establecido en el artículo 249 del Código Niña, Niño, Adolescente, 249 bis. Procedimiento aplicable para las causales de acción u omisión negligente que ponga en riesgo la seguridad, bienestar, integridad o vida de sus hijas o hijos debidamente comprobada por autoridad competente, el incumplimiento reiterado de medidas impuestas a madres o padres o ambos establecidas para la suspensión de la autoridad, conducta delictiva reincidente y el abandono de hija o hijo debidamente comprobado. De acuerdo al procedimiento detallado en esta disposición, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia llamada por ley para iniciar la demanda. ¿En qué plazo? En el plazo de 2 días deberá presentar. Este plazo se computa a partir del último día de vencido el plazo para el acogimiento circunstancial, que son 30 días. O sea, se vencen los 30 días del acogimiento circunstancial. Dentro de los 2 días siguientes, la Defensoría deberá presentar la demanda de extinción de autoridad materna y o paterna. Radicada la causa en el juzgado,
el juez deberá admitir la demanda en un plazo de 24 horas. Ya les decía en la anterior figura legal de filiación que entre las novedades que traen las modificaciones que se han hecho al código es que todos tenemos un plazo ahora para pronunciar, ¿no? Y el que no se pronuncia tiene una responsabilidad. Bien, en la resolución de admisión el juez debe ya señalar el día y hora de audiencia que debe desarrollarse dentro de los 15 días siguientes a la emisión de esta resolución. En el intervalo de estos 15 días, dice este procedimiento especial, que se deberá notificar al demandado y en caso de que no se conozca su domicilio deberá notificársele a través de un edicto. Después, directamente el procedimiento nos habla del desarrollo de la audiencia, en la cual deberá producirse la prueba correspondiente, presentar los alegatos y la emisión de la sentencia. El procedimiento nos dice que esta sentencia es apelable, es recurrible en el plazo de 3 días. Y el Tribunal de Alzada deberá resolver la misma en el plazo de 5 días. Advertirán ustedes que este procedimiento especial omite el derecho de la persona demandada o de los demandados a responder a la demanda, a ofrecer pruebas. En caso de que estos no puedan ser citados personalmente, su derecho a ser representados por un defensor de oficio y que éste justamente también tenga la oportunidad de responder a la demanda y ofrecer los medios de prueba correspondientes en representación del demandado. En consecuencia, el desarrollo de la audiencia, parte del procedimiento especial, no llegaría a cumplirse. ¿Por qué? Porque la producción de pruebas sería únicamente por parte de la parte que demanda, más no el demandado, porque no está prevista la posibilidad de que éste responda y ofrezca sus medios de prueba. Los alegatos probablemente los pueda presentar. En consecuencia, existe una clara vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa de la persona a quien se demanda o a quienes se demanda. Consecuentemente, se recomienda que a la luz de los principios, de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado y en las normas del bloque de constitucionalidad y convencionalidad reconocidas también por esta norma máxima que tenemos, se pueda establecer o restablecer el derecho de la persona demandada a responder a la demanda y por lo tanto ofrecer medios de prueba. Pudiendo aplicarse por analogía el plazo establecido para el procedimiento común previsto en el Código Niña y Niño Adolescente, que son 5 días. 5 días para que responda y para que ofrezca prueba. En el mismo sentido, en caso de que fuese citado mediante un edicto, igual que el citado mediante edicto sea representado por un defensor de oficio, que éste pueda responder en el plazo de 5 días y ofrecer los medios de prueba correspondientes. Y de esta forma entraríamos a un desarrollo de audiencia en condiciones iguales, donde ambas partes puedan producir su prueba, presentar los alegatos correspondientes de ser oídos y la emisión de la sentencia respectiva, y que también ambas partes tengan la oportunidad de impugnar la misma en el plazo de los 3 días. Concluido este procedimiento, recién, en caso de que la sentencia sea aprobada y ejecutoriada la resolución, estos datos deben ser registrados en el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional RUAN. Esta responsabilidad recae nuevamente en el secretario o secretaria de juzgado, quienes tienen un plazo de 48 horas para subir estos datos a este registro.
Vuelvo a reiterar, al igual que en la anterior figura legal de afiliación, cuál es la finalidad: que estos datos estén lo más pronto posible en este registro. ¿Para qué? Para que las carpetas de los niños puedan ser asignadas a procesos o trámites de adopción nacional o internacional como una forma de restituirles su derecho a la familia. Ahora, es bueno, corresponde en todo caso aclarar de que estas modificaciones realizadas a la ley no han contemplado casos, otro tipo de casos. Por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes que nunca hayan estado en un centro de acogida, tengan papá, que tengan mamá, o que vivan con alguno de ellos, en el caso específico de extinciones de autoridad. Ustedes saben que la ley 1168 ha sido en específico creada para restituir el derecho a la familia de niñas, niños y adolescentes que están en centros de acogida. En específico para ellos. Por eso es que los procedimientos se han acortado, lamentablemente ingresando en algunos casos en una vulneración de derechos y garantías de otras personas, y aquello tampoco es justificable. Pero no se han considerado casos, otro tipo de situaciones que puedan presentar. Por ejemplo, una extinción de autoridad que pueda formular una madre o padre contra el otro cuando invocando, por decirles, la causal de abandono debidamente comprobada. ¿Y por qué hace este trámite la mamá o el papá? ¿Por qué? Porque se ve limitado muchas veces en poder realizar otro tipo de actividades con sus hijos, como es el realizar viajes, ¿no? Al interior o al exterior del país. U otro tipo de actividades que necesariamente implique la anuencia de ambos padres. Que ambos padres autoricen, que ambos padres estén presentes para el desarrollo de alguna actividad, ¿no? Normalmente se presentan cuando se deben realizar viajes al interior como al exterior del país. Entonces, la mamá o el papá que tiene a cargo al hijo, entonces presenta la demanda. Eso no está previsto en estas modificaciones que se han hecho a la ley. O por ejemplo, cuando hay una niña, niño o adolescente que ya ha salido del centro de acogida y que actualmente ya está en convivencia con guardadores. No son sus papás, pero son guardadores. Los guardadores podrían iniciar la demanda de filiación en representación de los derechos de la niña, niño o adolescente que está bajo su guarda. La ley dice que quienes deben demandar tanto la filiación judicial como la extinción de la autoridad es la Defensoría, pero en función al artículo 194 del Código Niña y Adolescente, que habla de la representación, considero personalmente que un guardador también puede demandar, también puede hacerlo porque se constituyen en representantes de la niña y adolescente en procesos judiciales. Entonces verán ustedes, advertirán ustedes que hay aspectos que lamentablemente no han sido considerados por el legislador. Personalmente considero que en aquellos otros trámites que no involucren a niñas, niños, adolescentes que están en centros de acogida, se puede aplicar el procedimiento común, por ejemplo, para esta figura legal de la extinción de la autoridad de los padres, porque es un procedimiento mucho más complejo, mucho más, que garantiza además la vigencia y el respeto a los derechos de todas las partes, a los derechos y garantías de todas las partes. Entonces, este es un criterio personal, ¿no? Y bueno, los trámites que involucren a niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, pues aplicaremos estos nuevos procedimientos que ahora trae las modificaciones que se han hecho al código, y bueno, tratemos de subsanarlas justamente también en aplicación a la luz de los principios y derechos y garantías reconocidos en las partes. Bueno, concluyo con ello y espero que esta corta explicación
le sirva en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias.